Hola, muy buenos días y bienvenidos al proyecto de IPG Patsala de español. Yo me llamo María Teresa Miramón y soy profesora visitante de la Universidad Jawaharlal Nehru en New Delhi. En esta universidad imparto asignaturas de lengua, literatura e historia de España, como por ejemplo literatura española medieval o literatura española del siglo XX y contemporánea, al igual que historia de España del siglo XX o diversas asignaturas de lengua española. Hoy vamos a comenzar con el módulo 32 del paper 15 de Historia y Cultura de Hispanoamérica, que se titula La gastronomía en Hispanoamérica. En este módulo vamos a hacer una aproximación a la gastronomía hispanoamericana. En primer lugar, vamos a hacer un repaso a la forma de vida de los pueblos precolombinos en cuanto a la agricultura y la comida se refiere, cómo eran sus cultivos, técnicas y comidas y bebidas típicas. A continuación, daremos un repaso a la gastronomía de algunos países hispanoamericanos con ejemplos de algunos tipos de comida típicos de cada país. Vamos a comenzar, pues, por la agricultura, la comida y la bebida en la época prehispánica. Los primeros hombres que habitaron el continente americano se dedicaban a la caza y a la recolección, principalmente a esto último, ya que la caza no era muy estable. Recolectaban moluscos y crustáceos cerca de las costas. Al mismo tiempo, desde un tiempo muy temprano, comenzaron a experimentar con la domesticación de animales y plantas y consiguieron plantar maíz como unos 5.000 años antes de Cristo en la zona de México. Hacia el año 1200 a.C., los indígenas americanos ya dominaban la agricultura y pudieron de esta manera empezar a internarse hacia el interior del continente, buscando suelos que pudieran cultivar. Normalmente se establecieron en torno a los grandes ríos y la planta más cultivada fue el maíz. Así fueron forjándose las primeras grandes civilizaciones, cuya cultura se fue creando en torno a la agricultura y a la religiosidad, basada en la naturaleza y su interpretación para la agricultura, siendo uno de los primeros grupos más importantes de la cultura olmeca. La civilización olmeca se ubicaba en la costa este de México, entre lo que hoy en día son los estados de Veracruz y Campeche, y floreció entre los años 1200 y 400 a.C. Esta zona de tierra era especialmente rica para el cultivo, ya que los ríos de la zona inundaban las tierras cosechables y las hacían excelentes para el maíz, que podían cultivar 2 veces al año. De esta manera, al no tener que preocuparse solamente por el alimento, los olmecas pudieron dedicarse a otras preocupaciones. Otra de las civilizaciones precolombinas más avanzadas en cuanto a la agricultura se refiere fue la cultura mochica, que realizó una gran expansión territorial debido a su gran avanzada técnica agrícola, basada en canales de riego y presas, que les permitió extenderse en una vasta cantidad de terreno. También utilizaban un tipo de abono muy rico a base de guano que les proporcionaba excedentes agrarios. Según nos explica Carmen Mayans, los cambios en el clima arruinaron su forma de vida basada en la agricultura y según ella fue el fenómeno El Niño, es decir, inundaciones masivas, el que terminó destruyendo los cimientos de esta civilización en un periodo en el que fue muy fuerte y prolongado. Las inundaciones traerían enfermedades, pérdida de cosechas y destrucción de edificios importantes. Otra de las civilizaciones de la zona andina a destacar a causa de su grandeza en el arte de la agricultura fue la civilización inca. La agricultura incaica era muy interesante. Los incas solían trabajar sus tierras en las laderas de las montañas, las cuales regaban y abonaban artesanalmente. Se conservan varios utensilios agrícolas utilizados para estas labores, pero la pieza estrella eran los canales de riego. En Cuzco los canales de riego cruzaban la ciudad,
asegurados con un sistema de compuertas que encerraba el agua en la parte alta y que transformaban la parte baja de la ciudad en un excelente campo de cultivo. Se sabe que la base alimenticia era el maíz. Este se usaba tanto para comer como para beber, elaborando una bebida alcohólica llamada chicha. Otros alimentos muy básicos eran la patata y los frijoles, aunque también se cultivaban tomates, calabazas, habas, chiles y varias frutas, entre otras cosas. Las cosechas marcaban un importante papel en las fiestas y se relacionaban estrechamente con la religión. El solsticio de invierno, celebrado en junio, era el día del dios Sol y era la fiesta más importante del año. Un dato curioso sobre los incas es que en la zona oriental se cultivaban plantaciones de coca, cuyas hojas masticaban los trabajadores como un estimulante para aguantar las largas horas de arduo trabajo. Los incas también eran ganaderos, ya que según qué zonas eran tan altas que no se podían cultivar. En esos lugares era muy común encontrar llamas, que usaban como animales de carga y para obtener lana. De igual manera se utilizaban alpacas, que daban una lana más fina. Y con esto terminamos la parte de la agricultura y la comida y la bebida precolombina y pasamos a hablar de la comida y la gastronomía en los países actuales de Hispanoamérica. Esta parte del módulo la hemos titulado La gastronomía hispanoamericana, fusión de culturas. Al igual que en el arte, la música, tradiciones o cultura popular, en Hispanoamérica hoy en día la gastronomía se destaca por su gran mixtura y su herencia multicultural. Se dice que la gastronomía es espejo de las costumbres y tradiciones de una cultura, y también es así en los países de Latinoamérica. Cada ingrediente de cada plato habla y cuenta una historia sobre el carácter de un territorio. En Hispanoamérica, la fusión y la mezcla es lo que define a su gastronomía. Las culturas indígenas, europeas, africanas e incluso asiáticas dan lugar a platos llenos de sabores, colores y texturas diferentes. Cabe destacar también la gastronomía costera de América del Sur, donde los mariscos son los principales productos de origen marino. El área costera se sitúa en la región tropical sudamericana y uno de los platos estrella para los que se emplea el marisco es el famoso ceviche, también escrito ceviche, ceviche o ceviche, que con V o con B, que veremos en la sección del Perú. En América Central, el plátano frito es otro de sus puntos fuertes. El ingrediente estrella en ese territorio es el maíz, conocido como choclo en algunos países sudamericanos. Su consumo en Centroamérica se remonta ya a la época de los aztecas y los mayas, hace aproximadamente 10.000 años. Suele tomarse acompañado o solo, como en el caso de las pupusas típicas de El Salvador, que son unas tortillas similares a las mexicanas, pero algo más gruesas. A continuación vamos a ver la gastronomía mexicana como ejemplo de la cocina mesoamericana. Así pues, hemos titulado al primer punto de la gastronomía de los países que vamos a ver, lo hemos titulado como México y el chocolate. La gastronomía mexicana ha sido nombrada como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, y es que al igual que los platos mexicanos son fruto de la fusión de culturas y su herencia multicultural, asimismo, la gastronomía mexicana ha servido de influencia a muchas otras culturas y hoy en día muchos de sus platos se conocen internacionalmente, siendo aclamados por muchos otros países. Por ejemplo, entre los platos favoritos están el guacamole, las quesadillas, los nachos o los burritos, entre otros muchos platos. La cocina mexicana utiliza como ingrediente base el maíz, con el que hacen las tradicionales tortillas, el chile, que varía en cuanto a la cantidad de picante, o los frijoles. El chocolate es uno de los productos originarios de México y los indígenas hacían con los granos del cacao una bebida amarga que no tiene nada que ver con el actual chocolate azucarado que se come hoy en día. La palabra viene del vocablo azteca cacahuatl y ellos le atribuían propiedades casi milagrosas: calmar el hambre y la sed, proporcionar la sabiduría universal y curar enfermedades.
Los mayas también cultivaban el cacao y para ellos simbolizaba vigor físico y longevidad, y lo utilizaban como medicina para relajarse y también como estimulante y reconstituyente. Fueron los mayas quienes crearon la bebida amarga que hemos mencionado previamente, llamada chocola. Se hacía con semillas de cacao y solo la podían beber los nobles y los reyes. Cristóbal Colón ya entró en contacto con las semillas de cacao en sus viajes, pero fue Hernán Cortés quien envió el primer cargamento de cacao a España en 1524. Ya en España los monjes adaptaron la bebida amarga al paladar europeo, sustituyendo las especias utilizadas en América por miel, azúcar y leche. Mantuvieron la receta en secreto durante más de un siglo y solo los monjes la producían. Respecto a la gastronomía actual de la comida mexicana, los platos principales de su gastronomía suelen ir acompañados de salsas, ya sea picantes o con otros ingredientes más suaves, como el aguacate. Por su parte, la carne tanto de ternera como de pollo están muy presentes, al igual que los famosos frijoles y las tortillas. A continuación vamos a ver algún ejemplo de los más destacados. Las enchiladas son similares a los tacos, pero con mucho picante sin cereales dentro y con abundante queso. Hay quienes las gratinan al horno, no solo por el queso que las cubre, sino también por el que hay dentro. Como suele ocurrir con este tipo de comidas, existen diferentes recetas dependiendo de la región. También están los tacos, que son tortillas de maíz rellenas con pollo o cualquier otra variedad de carne, chiles rojos, verdes y amarillos, tomates y cebollas. Se puede decir que son un clásico en cualquier comida mexicana y probablemente uno de sus platos más conocidos internacionalmente. Las fajitas, por su parte, son uno de los platos más populares y consumidos dentro de la gastronomía Tex-Mex, lo que significa que es popular tanto en México como en el suroeste de Estados Unidos. Este plato consiste en tiras de carne asadas a la parrilla junto a una variedad de verduras entre las que se suele encontrar cebollas, chiles, zanahorias o maíz dulce, entre otros. Otro de los platos más típicos son los burritos, un plato muy similar a las fajitas y los tacos, pues también consisten en una tortilla de maíz o harina de trigo rellena de carne asada y algunas verduras, como chiles, aunque tanto la carne como las verduras son ingredientes opcionales. Otro plato similar son las quesadillas, que incluyen también tortillas de maíz o de trigo y su ingrediente principal es el queso y de ahí su nombre. Se elaboran a la plancha o a la parrilla y se añade queso hasta que éste queda fundido. Si solo se emplea una tortilla, entonces se sirven plegadas. Otro ejemplo de la diversidad culinaria mexicana lo encontramos en sus numerosas salsas, como el guacamole, una salsa elaborada con aguacate, la salsa roja o la salsa verde, la salsa de mango o el mole, entre otras. La comida mexicana destaca por su gran cantidad y variedad de chilis, unos más picantes que otros. Para saber más, el estudiante puede acudir a la sección de No More. Y vamos a pasar a otro de los puntos del módulo que hemos titulado Si México fue el país principal exportador de cacao, Perú es el responsable de que el mundo entero disfrute del sabor inconfundible de la patata, que se ha convertido en un ingrediente fundamental. El tomate también es originario de estas tierras, y estos dos ingredientes hacen la base de la comida mediterránea, así que gracias a la herencia peruana se puede decir que la gastronomía de otros países se ha visto profundamente nutrida. Pero también Perú bebió del mestizaje de culturas en su gastronomía, mientras que el tacu tacu y la carapulcra tienen herencia africana. Las nutritivas pastas llegaron por migrantes italianos, cuyas adaptaciones dieron como resultado platos caseros como tallarines verdes o rojos. El ceviche, plato bandera peruano, nace por la fusión con la cultura nipona. Finalmente, la corriente novoandina hace gala de los insumos autóctonos servidos en mantel blanco. De esta manera se rescata el sabor nacional del cual nos sentimos plenamente identificados. Hoy en día la cocina peruana cuenta con alrededor de 500 platos típicos en la actualidad.
El arroz es uno de los alimentos que componen la base de la comida peruana. Vamos a ver algunos ejemplos. Chiclayo es una de las ciudades más populares en la que disfrutar de la gastronomía peruana en toda su esencia, y el nombre a la chiclayana, que podemos ver en muchos platos, procede de la ciudad donde estos platos se crearon, Chiclayo, al norte de Perú. Un ejemplo es el arroz a la chiclayana, que puede hacerse con pollo, pato o cualquier otro tipo de carne. Entre los ingredientes imprescindibles se encuentra el zapallo loche rallado, arvejas verdes, chicha de jora o cerveza negra y atado de cilantro. El zapallo loche es un producto precolombino autóctono de la zona y suele emplearse en un gran número de platos. Se cultiva en los valles de Tucumé, Ilimo, Morrope, Ferreñafe, Pítico, Monsefú y Pimentel. Se estima que su uso en la dieta alimenticia se remonta a las primeras civilizaciones que habitaron en esta zona. Otra receta con arroz es la del arroz chaufa, que se encuentra entre los imprescindibles de la gastronomía peruana. Consiste en arroz frito mezclado con diversos tipos de carne y salsa roja. En realidad, el plato está basado en la gastronomía china, puesto que fue traído al país por los cocineros chinos que fueron afincándose en el país a partir del siglo XIX. Los peruanos empezaron a hacer referencia a la comida cantonesa que estaba introduciéndose en el país bajo el término de chifa, origen de la denominación chaufa que da nombre a este plato de arroz. En definitiva, el arroz chaufa es el resultado de la fusión entre la comida china y la peruana que tuvo lugar en aquel momento. Cuenta la leyenda que este delicioso plato empezó a adquirir fama a partir del momento en que un alto funcionario chino visitó Perú y fue agasajado por las autoridades con un plato de arroz chaufa. Al funcionario le agradó este plato, señalando que se trataba de un plato peruano exquisito, cuando en realidad había sido obra de los cocineros chinos que habían migrado a Perú. Otro de los elementos básicos de la gastronomía peruana es la papa o la patata. Un ejemplo de platos con patatas es la causa a la limeña, o simplemente causa, otro de los más representativos de la comida peruana. Su origen es anterior a la era colombina, puesto que antiguamente se preparaba en Perú a base de papa amarilla, amasándola y mezclándola con ají triturado. En la actualidad, para preparar causa limeña, se necesitan los siguientes ingredientes: papa amarilla peruana, ají, lechuga, limón, huevo cocido, palta y aceitunas negras. No obstante, hay quienes le añaden otros ingredientes, por ejemplo mayonesa o atún, u obvian algunos de los que se han mencionado anteriormente, dado que es un plato que admite diversas variantes. El nombre de causa viene del idioma quechua, concretamente del término causay, cuyo significado literal es alimento o sustento necesario. Este nombre se le daba también a la papa amarilla. Y uno de los platos más típicos originarios del Perú es el ceviche, cuyo gran éxito ha traspasado fronteras y actualmente es típico en casi todos los países latinoamericanos litorales del Pacífico, como Colombia, Chile, Ecuador, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras, México o Nicaragua, entre otros. En Perú el ceviche no es meramente un plato típico, sino un signo de identidad nacional que de hecho ha sido declarado Patrimonio Cultural de la Nación. Aunque se consume a lo largo y ancho de todo el país, es especialmente popular al norte. Se sirve tradicionalmente en un restaurante conocido como cevichería. Para saber más, el estudiante puede acudir a la sección de No. Y con esto pasamos al siguiente punto del módulo y vamos a hablar de Colombia y el café. De hecho, su café 100% arábigo es denominación de origen protegida. En Colombia el café no solo se consume como bebida, sino que también se utiliza para hacer postres, tartas, flanes, helados y también en salsas para acompañar la carne. Por otra parte, no solo de café se compone la gastronomía colombiana, sino que se tiene una gran cantidad de platos típicos. Muchas de las comidas más famosas, como la bandeja paisa o el ajiaco santafereño, son platos regionales que pueden disfrutarse sobre todo
en los lugares donde son originarias, con los ingredientes y las medidas precisas y el entorno adecuado, la decoración, los utensilios y la apariencia final del plato. Así, por ejemplo, la bandeja paisa, propia del departamento de Antioquia y regiones aledañas, tiene como base principal el frijol, cultivado allí mismo, donde las características climáticas hacen que el país sea el mayor productor del grano del área andina y el que registra más consumo en la dieta diaria. Por su parte, el ajiaco santafereño, preparado en el interior de Colombia, es una sopa a base de varias clases de papa extraídas del altiplano cundiboyacense, las huacas, el maíz y pollo campesino de la región. Sin embargo, las artes gastronómicas con el tiempo han viajado, posicionándose en todos los rincones y sobre todo en las grandes capitales. Y con esto vamos a pasar a Argentina y la carne. La gastronomía de la región pampeana acoge las cocinas de las planicies argentina y uruguaya. Por su parte, esta área de Argentina está altamente influenciada por la gastronomía de Italia, por lo que platos como la pizza canchera o los ravioles son muy típicos. También pueden degustarse numerosos platos de origen hispano, como las albóndigas, el mondongo y los alfajores, entre muchos otros. Argentina es también uno de los mayores productores agrícolas a escala mundial de trigo, maíz y carne de vacuno. En lo que sigue, te mostramos los platos principales, los dulces y las bebidas típicas de este país. Como hemos dicho, los sabores de los platos principales de la cocina argentina son un reflejo de la influencia italiana y al mismo tiempo la española. Por este motivo, numerosos platos de los que se mencionan más abajo son originales de Italia. Asimismo, los asados argentinos han adquirido fama mundial por su peculiar forma de preparación. En primer lugar, uno de los platos más especiales es el asado. Cuando se habla de cocina argentina, indudablemente el primer plato que se debe mencionar es el famoso asado argentino. Se trata de una parrillada en la que se cocinan distintas partes de carne de res a la brasa o al calor del fuego. Siguiendo con la carne, la carbonada es una especie de estofado muy popular en la cocina latinoamericana, especialmente en la cocina chilena, boliviana y al sur de Perú, donde se conoce también con el nombre de locro. Se prepara tradicionalmente en una cacerola sobre un fogón de leña. Otro de los platos típicos carnívoros es el de chinchulines, término que procede del inglés medieval antiguo y se utiliza para hacer referencia a las tripas o el intestino delgado o grueso del ganado vacuno. El secreto es que los chinchulines queden crujientes y bien tostados. Suelen cocinarse junto con el asado argentino y se toman como acompañamiento. Pero la cocina argentina también tiene otro tipo de platos estrella, como vegetales, salsas y empanadas, tanto de carne como de pescado, y mucha comida proveniente de Italia, como la pasta y la pizza, que son excelentes. El filete a la milanesa es otro de los platos italianos, cuya elaboración consiste en un filete fino de carne de vaca que se reboza con huevo triturado y pan rallado, y posteriormente se fríe en aceite. Normalmente se toma al plato, es decir, servida en un plato con puré, patatas fritas o ensalada. Para saber más, el estudiante puede acudir a la sección de Know More de este mismo módulo. Y con esto damos como por finalizado el módulo sobre la gastronomía de los países latinoamericanos. Muchas gracias por habernos escuchado.